Si credesse che mia risposta fosse a persona che mai tornasse al mondo, questa fiamma staria senza più scosse. Ma però che già mai di questo fondo non tornò vivo alcun, si odo il vero, senza tema d'infamia ti rispondo. Bienvenidos al Rincón de los Clásicos, donde continuamos con esta lectura y comentario de la Divina Comedia de Dante Alighieri, hoy con el comentario del canto 27 y 28 del Infierno. Dante y Virgilio continúan recorriendo la fosa, la bolla de los que han aconsejado el fraude, el engaño, los malos consejeros. Ha terminado de hablar Ulises y ahora comienza a hablar otra llama. Recordemos que aquí las almas de los condenados están encerradas en estas llamas, estas lenguas de fuego. De alguna manera su pecado ha sido con la lengua y han incendiado el mundo con este fuego, como dice la carta de Santiago. Dante, por la ley del contrapaso, los coloca dentro de estas llamas que los atormentan, que a su vez nos recuerdan las llamas del Espíritu Santo, las lenguas de fuego, esta sabiduría de Dios con que fueron coronados los apóstoles. En este caso, estos apóstoles del engaño, estos falsarios, están atormentados dentro de estas lenguas de fuego, de estas llamas. Ya estaba la llama derecha e inmóvil, para no decir más, y ya se apartaba de nosotros con licencia del dulce poeta, cuando otra que venía detrás nos hizo volver los ojos hacia su cima por el confuso rumor que salía de ella. Como el toro siciliano que mugió por vez primera con el lamento, y eso fue justo, de quien lo había modelado con su cincel, mugiendo con las voces de los condenados, de modo que aun siendo de bronce parecía traspasado de dolor, así, por no tener salida ni abertura en el fuego, en lenguaje de éste se convertían las palabras amargas. Pero habiendo encontrado su camino hasta la punta de la llama, comunicándole aquella vibración que le había dado la lengua al pasar, oímos decir, y aquí comienza a hablar esta segunda llama. La comparación que nos pone aquí Dante de la voz de los condenados encerrados dentro de la llama, tratando de encontrar salida hacia afuera, es la de la voz, los gritos de los condenados dentro de aquel toro de bronce o de cobre con que torturaba Falerno de Agrigento, un tirano siciliano del siglo VI a.C., a sus víctimas. Y la primera víctima había sido el mismo artesano que había hecho este toro de bronce, Perilo de Atenas. Por eso dice, este fue su primera víctima, ¿no? El toro siciliano mugió por vez primera con el lamento de quien lo había modelado con su cincel, y esto fue justo. Se hace eco aquí Dante de un texto de Ovidio, del Arte de Amar, donde menciona este instrumento de tortura, y dice que fue justo que el artesano de la muerte muera por su propia artesanía. De alguna manera nos está hablando de la ley general con que Dante organiza su infierno, esta ley del contrapaso, del contrapeso, del equilibrio entre culpas y castigos, del cual va a hacer referencia justamente al final de este canto, pero también nos prepara para el encuentro específico con el personaje que va a salirle ahora al paso a Dante. También nos retrata la mecánica del sonido dentro de estas llamas, que parece el crepitar del fuego, pero cuando encuentra la punta de la llama puede volverse sonido audible. Y entonces le oímos decir, «Oh tú a quien dirijo mi voz y que hablabas poco en lombardo, diciendo, ahora vete, no te detengo más». Se tiene que estar refiriendo a Virgilio, a quien él no puede ver desde dentro de la llama. Virgilio debe haber despedido a Ulises, no lo hemos escuchado antes, con estas palabras, con el lenguaje lombardo del norte de Italia. Dante utiliza aquí esta expresión, istratem va, più non t'addizzo, ahora vete, no te detengo más, con una dureza de lenguaje
con la que Virgilio probablemente esté rompiendo el hechizo con que Ulises tenía enganchado a Dante, ¿no? Pasan de golpe de un estilo alto, noble, sublime, a un estilo muy coloquial, muy llano, ¿no? Porque todo aquello no era más que un engaño. Aunque yo haya llegado tal vez un poco tarde, no te pese permanecer hablando conmigo, pues mira que no me pesa a mí y estoy ardiendo. Si tú acabas de caer a este mundo ciego desde aquella dulce tierra latina donde cometí todas mis culpas, dime si los romañolos están en paz o en guerra, pues yo nací en los montes que hay en Turbino y el yugo desde el cual el Tíber se derrama. Con estos pocos datos, seguramente los contemporáneos de Dante empezaban a reconocer a Guido de Montefeltro, uno de los grandes capitanes gibelinos de finales del siglo XIII, que se había reconciliado con el Papa después de muchas guerras, se había hecho franciscano y había fallecido en 1298. Le pide noticias de aquella región en la que él mismo había actuado y combatido tantas veces. Virgilio lo invita a contestarle diciendo: habla tú, este es latino, como antes con el griego, con Ulises y con Diomedes ha hablado el mismo Virgilio. Este es latino en el sentido de italiano. Dante comienza a decirle: oh alma que estás oculta ahí, tu Romaña no está ni estuvo nunca sin guerra en el corazón de sus tiranos. Incluso cuando estaba en paz, sus tiranos pergeñaban la guerra. En su libro sobre la monarquía, Dante va a decir que el tirano es el que usa el poder político no para el bien común, sino para el bien personal. Dante empieza a describir aquí 7 ciudades y pueblos fortificados de la Romaña, gobernados por tiranos: Ravenna, Servia, Forlì, Rimini, Faenza, Imola y Cesena. Todo este pasaje nos pone delante del gran marco histórico y geográfico en el que se desarrolla la vida y la acción de Guido de Montefeltro, ¿no? Un marco de anarquía generalizada, de guerras, que reclaman justamente lo que Dante insiste una y otra vez, que se reclama la presencia de un emperador, de un solo monarca que mantenga en paz a todos. Por el contrario, Dante siempre va a estar señalando a Bonifacio VIII, al Papa, como el que alimenta o permite que estas guerras y estas divisiones continúen. Ahora te ruego que me digas quién eres, no seas más reservado de lo que han sido otros, así pueda tu nombre perdurar en el mundo. Dante promete de nuevo la fama eterna justamente gracias a su poema. Después que la llama produjo aquel rumor a su modo, movió la aguda punta a un lado y a otro y habló así: si creyera que mi respuesta se dirige a persona que ha de volver alguna vez al mundo, esta llama permanecería sin oscilar, es decir, muda. Pero como nunca de este abismo salió vivo nadie, si he oído la verdad, sin temor a la infamia te contesto. Estos versos son los que T.S. Eliot coloca delante de su poema Canción de amor de J. Alfred Prufrock. Y de alguna manera nos muestran hablar sin temer la infamia, porque él va a revelar justamente su pecado, o por lo menos la debilidad de la que se acusa Guido de Montefeltro. Porque, como insistimos una y otra vez, nadie se arrepiente realmente de sus pecados aquí en el infierno, pero sí puede aparecer cierta vergüenza frente a la debilidad de la caída. Yo fui guerrero y después franciscano, creyendo que ceñido con el cordón podría expiar mis culpas, el cordón del cíngulo franciscano del hábito. Y por cierto que mi creencia se hubiera realizado si no fuera por el gran sacerdote que mal haya, el cual me hizo incurrir de nuevo en mis pecados anteriores. Como Francesca atribuye todo su pecado a Pablo, y después indirectamente también al libro y al autor del libro del Lancelot, aquí Guido atribuye todo su pecado al Papa, al gran sacerdote, a Bonifacio.
y quiero que sepas cómo y por qué. Utilizo una expresión muy parecida a la de Francesca. Mientras tuve en carne y hueso la forma que me dio mi madre, mis obras no fueron de león, sino de zorro. El zorro en la Edad Media es un símbolo de la astucia, del engaño, y probablemente era el sobrenombre de Guido de Montefeltro, el zorro. Las astucias y las ocultas veredas las supe todas, y las utilicé con tal arte que hasta los confines de la tierra llegó mi fama. Cuando me vi en aquella edad en la que cada cual debe recoger velas y tender amarras, lo que antes me placía, entonces me pesó, y arrepentido y confesado, me hice lo que, mísero de mí, me habría salvado. Las imágenes náuticas de este pasaje nos hacen pensar de nuevo en Ulises y nos hacen asociar la figura de aquel mítico urdidor de fraudes con la de este personaje más contemporáneo, a Dante. Con el correr del discurso de Montefeltro nos vamos a dar cuenta de que estos pasos que ha dado, este arrepentimiento, esta confesión, incluso esta penitencia, no son más que medios para un fin. Ahora quiere salvar el alma. No es un arrepentimiento verdadero, es simplemente pensar que la mecánica del cielo es la misma que la mecánica de la política de la tierra. El príncipe de los nuevos fariseos, obviamente el Papa, estaba en guerra cerca de Letrán, y no con sarracenos ni con judíos, pues todos sus enemigos eran cristianos. El Papa haciendo la guerra a sus propios hijos, una imagen tremenda. Y ninguno había combatido en Acre, ni comerciado en tierras del sultán. Acre fue la última fortaleza cristiana en Tierra Santa, ¿no? Perdida en 1291. No era una cruzada para recuperar Palestina, sino otra Palestina, Palestrina, el castillo de los Colonna, contra los que combatía el Papa. No consideró en él la dignidad suma de su cargo, ni las sagradas órdenes, ni en mí aquel cordón que solía adelgazar a quienes lo ceñían por las cesis de la vida franciscana, sino que al modo que Constantino mandó llamar a Silvestre a la caverna del Sirati para que le curase la lepra, así me mandó llamar como médico para curar su fiebre de soberbia, pidiéndome consejo. Dante se refiere aquí a la leyenda según la cual el emperador Constantino había enfermado de lepra y por una visión que había tenido de San Pedro y San Pablo, manda a buscar al Papa que se había refugiado, el Papa Silvestre, en unas cuevas en el monte Soracte, en el antiguo monte Soracte, acá llamado Sirati. Y desde allí bajó en una mula alada el Papa para sanar de la lepra a Constantino, y allí Constantino realiza la famosa donación de Constantino de todas las tierras que van a ser después el origen del poder feudal de los papas. De esa manera, el Papa lo mandó a buscar a él, a Guido de Montefeltro, para curarle la fiebre de la soberbia. Solo que en vez de curarlo, lo va a empeorar. Le pidió consejo y yo me callé, porque sus palabras me parecieron delirantes. Después agregó: que tu corazón no tema, desde ahora te absuelvo y tú me enseñas el modo de echar por tierra los muros de Palestina, esta Palestrina de los Colonna. Puedo abrir o cerrar el cielo, como tú sabes, porque son dos las llaves que mi antecesor despreció. Una referencia a Celestino, el papa que había renunciado previamente. Me hicieron fuerza estos graves argumentos, y pareciéndome que callar era lo peor, dije. Notemos que el Papa no utiliza argumentos lógicos. Lo único que está diciendo es, por un lado, prometiéndole cosas y por otro lado, amenazándolo. Prometiéndole una absolución que no puede darle, porque no puede absolverse un pecado antes de ser cometido, ni sin arrepentimiento, y por otro lado, amenazándolo con el poder de la excomunión, ¿no? Con el poder
de las llaves. Pero Guido quiere como engañar a Dante y de alguna manera al que lo escucha, haciendo parecer que él está cediendo ante argumentos lógicos, cuando no lo son. Notemos que en todo el discurso de Guido, él quiere aparecer como alguien que simplemente ha utilizado la lógica, que no le deja más posibilidades que la conclusión a la que llega, donde parecería que no hay un acto libre de él en esas decisiones. Por ejemplo, en este caso, dice, me pareció peor callar que hablar, cuando hubiese sido justamente lo mejor callar, para no secundar un pecado, un mal. Porque la ley de la obediencia, que rige a toda la iglesia, pero especialmente a las órdenes religiosas, nunca obliga a cometer un pecado. Y entonces le da el consejo fraudulento, ¿no?, el mal consejo al Papa. Padre, puesto que me absuelves del pecado que voy a cometer, te diré que seas largo en las promesas y corto en cumplirlas para triunfar en tu alto trono. Que sea generoso en las promesas y corto en cumplirlas. Un consejo estrictamente maquiavélico, podríamos decir, casi sacado del Príncipe. Por supuesto que siguiendo este consejo, el Papa logró triunfar sobre sus enemigos políticos. Pero el relato pasa directamente del consejo de Guido de Montefeltro a el momento de su muerte. Francisco vino después por mí cuando acababa de morirme. Es parte de la tradición franciscana creer que San Francisco de Asís, el fundador de la orden, asiste a la hora de la muerte a cada uno de sus hijos espirituales. Pero uno de los querubines negros le dijo, a Francisco se lo ha comparado muchas veces con un querubín, uno de los ángeles más altos, incendiados del amor de Dios. De hecho, hay imágenes, representaciones de San Francisco con 3 pares de alas de los querubines. Y se cuenta que cuando Cristo imprimió en Francisco las llagas de la pasión, los estigmas, lo hizo por medio de un querubín, precisamente bajo la figura del crucificado que se le apareció en el monte Auvernia. Por eso Francisco, a pesar de ser un ser humano, incluso en el cielo los santos siguen siendo humanos, se lo compara muchas veces con un querubín. Y ante él se aparece ahora un querubín negro, uno de los altos ángeles del infierno. Y le dijo, no te lo puedes llevar, no me hagas esta sin razón. Tiene que venir a lo profundo entre mis esclavos, porque aconsejó el fraude. Y por él lo tengo desde entonces cogido por los cabellos, que no se puede absolver a quien no se arrepiente, ni arrepentirse y querer pecar pueden hacerse a la vez, porque la contradicción no lo permite. El diablo muestra la verdadera lógica, la lógica aristotélica, nos habla del principio de no contradicción. No se puede al mismo tiempo querer pecar y estar arrepentido. Oh, pobre de mí, cómo me trastorné cuando me cogió, diciéndome, tal vez tú no creías que yo fuese un lógico. Un texto realmente muy irónico, donde el demonio se burla del aparentemente lógico Guido. Ha sido más lógico el demonio, porque su lógica se basaba en la realidad. En cambio, Guido siempre ha partido de premisas falsas. Notemos que, en primer lugar, ha aparecido ya un error lógico cuando Guido supone que Dante no puede salir del infierno. Nadie que está en el infierno puede salir de él. Por lo tanto, Dante está en el infierno, por lo tanto, no puede salir. Ha razonado Guido, y por eso le habla con tanta franqueza. O después se ha dicho, el que tiene absolución salva su alma. Por lo tanto, el Papa me absuelve, debo salvarme. Pero ni el Papa puede absolver a quien no está arrepentido. Formalmente son razonamientos impecables. Lo que ha errado son las premisas, son materialmente falsas. De manera que si la lógica no está vinculada a lo real, nos puede llevar a cualquier parte. Es quizá una de las lecciones que Dante nos está enseñando aquí, en este canto, con lo peligroso que es
usar el lenguaje desvinculado de la realidad, de la verdad. Algunos pueden pensar que este lenguaje les da seguridad en este mundo, pero no le da ninguna seguridad para la vida eterna. Describe luego cómo fue enviado ante Minos, cómo fue enviado al octavo círculo, y dice: por esto estoy condenado donde me ves, vestido así, y caminando me lamento. Cuando terminó su relato, la llama se alejó, quejándose, torciendo y agitando su aguda punta. Seguimos adelante, mi guía y yo, sobre la escollera, hasta llegar al otro arco que cubre el foso, en el que purgan su pena los que cargan su conciencia, sembrando la discordia. Así termina el canto número 27. ¿Quién podría nunca, ni con palabras no sujetas a rima, describir plenamente la sangre y las llagas que ahora vi, aunque lo intentase varias veces? Cierto que todo lenguaje se quedaría corto por falta de expresiones y defecto de la mente, que tienen poca capacidad para abarcar tanto. Dante nos va a introducir aquí en esta gran visión dantesca, valga la expresión, de un gran campo de heridos, mutilados, desgarrados, como los heridos de un gran campo de batalla, porque se castiga aquí a los que sembraron discordias, y la guerra parecería tal vez la imagen cumbre de la discordia misma. Dante enumera ahora 4 guerras, 2 de la antigüedad, 2 más cercanas a la vida de él, y dice que ni juntando todos esos heridos y toda esa sangre de esas grandes batallas de la parte sur de Italia podrían compararse con lo que vio. Aun si se reuniese a toda la gente que en la afortunada tierra de la Pulla sintió el dolor de la sangre vertida por los descendientes de los troyanos, es decir, la guerra de Eneas y los troyanos en la conquista de la tierra, y en la larga guerra en la que se recogió tan gran botín de anillos, como Livio cuenta y no se equivoca. Aquí se refiere a Tito Livio, que nos relata cómo en la Segunda Guerra Púnica, estas guerras entre Cartago y Roma, el general Aníbal envió, después de vencer a los romanos, envió 3 cofres con anillos de los vencidos, tantos eran que llenó esos 3 grandes cofres con anillos y sortijas. Si se juntase toda esta gente con aquella que sintió tan rudos golpes al oponerse a Roberto Guiscardo, y con la otra cuya osamenta se recoge aún en Ceperano, se ve que los labradores todavía sacaban huesos de la tierra, allí donde fue traidor cada puyés, y con la de Tagliacozzo, donde sin armas venció al viejo Alardo. Bueno, se refiere a guerras entre nobles italianos y también a la expulsión que hicieron los normandos de los sarracenos que habían invadido Sicilia y el sur de Italia. Si se reuniese a toda esta gente y todos mostrasen sus miembros traspasados o mutilados, de ningún modo igualarían el aspecto del noveno foso. Dante nos quiere poner de algún modo frente al horror de la guerra, ¿no? De las consecuencias de los que siembran divisiones. Quizá la división comienza con algo interior, algo pequeño, con una palabra, pero puede terminar justamente en masacres inmensas. Una cuba, por haber perdido sus duelas, no se queda tan vacía. Las duelas de la cuba son las tablas cóncavas del barril, ¿no? Si se pierde una, se derrama todo el contenido. Una cuba, por haber perdido sus duelas, no se queda tan vacía como yo vi a uno hendido desde la barbilla al bajo vientre. Entre las piernas se le colgaban los intestinos y se le veía el corazón y el triste saco que convierte en excrementos lo que se come. Mientras estaba absorto, contemplándole, miróme, y con las manos se abrió el pecho diciendo: «Mira cómo me desgarro, mira qué maltrecho está Mahoma».
Mahoma aparece así entre los que han sembrado la discordia, los que han originado las guerras. Seguramente Dante está pensando no tanto en la cuestión religiosa, aunque debe estar incluida, sino en la gran división de la ecumene. El mundo antiguo había estado unido por el cristianismo, tanto el norte de África, Asia Menor, Europa, y de pronto el Islam había roto esta unidad para siempre con su progresiva expansión y su colonialismo. Recordemos que durante muchos siglos la realidad del Islam no fue una realidad lejana, estancada en el Oriente, sino una amenaza constante sobre Europa. Y así como siempre se recuerda las guerras que Occidente llevó a Oriente, las famosas cruzadas, poco se recuerdan las guerras que Oriente trajo a Occidente, las constantes invasiones de parte de los sarracenos de los reinos cristianos de Europa. Podemos notar que Dante nos muestra así divididos, cortados, a los que han dividido, han cortado a reinos, a ciudades, a la ecumene misma, los que han sembrado cismas, el cisma como división, en primer lugar, de la caridad, de la fraternidad. Dante utiliza aquí palabras ásperas, rimas duras, sacco, tacco, dilacco, y en el momento en que Mahoma se abre el pecho y dice, mira cómo me desgarro, orvedi comio mi dilacco, hasta con el sonido mismo de esta última palabra, dilacco, con esa tónica tan abierta, Dante nos está pintando el acto y la apariencia de abrirse, de desgarrarse. Delante va llorando Alí, con el rostro partido desde la barbilla al cráneo. Este Alí es el yerno de Mahoma, que dividió a su vez al Islam hasta el día de hoy, ¿no? Tenemos esa gran división de sunitas y chiitas. Los chiitas, que son este grupo menor, más afincado en Irak, en Irán y en muchos otros lugares, son los del partido de Alí, precisamente, considerados heterodoxos frente a la ortodoxia del Islam sunita, que es la gran mayoría, ¿no? Afincados más en Arabia Saudita, etc. De modo que el mismo Islam tiene sus propias escisiones, sus propias divisiones. Y por eso ahí donde terminó la división de Mahoma en la barbilla, comienza la de Alí. Y todos los demás que ves aquí fueron en vida sembradores de escándalos y cismas, y por eso están hendidos de tal modo. Hay detrás de nosotros un demonio que nos hiere así tan cruelmente con el filo de su espada. Estos personajes son heridos constantemente y cuando dan toda la vuelta al círculo, sanan y una vez sanos vuelven a ser hendidos, heridos. Le pregunta Mahoma a su vez a Dante quién es, y Virgilio responde por Dante que no ha venido a ser torturado, sino para que adquiera plena experiencia. Per dar lui experiencia piena, que es para que, en definitiva, Dante y nosotros estamos recorriendo el infierno con él, para alcanzar esta experiencia de la profundidad del mal, de a dónde nos conduce. El verdadero rostro del mal no es el que se nos aparece a primera vista, sino su último rostro, su última consecuencia. Entonces muchas de aquellas almas se detienen a contemplar absortos a Dante, y continúa Mahoma diciéndole, pues bien, di a Fray Dolcino, tú que quizá verás el sol en breve, que si no quiere acompañarme pronto aquí, que se abastezca de víveres, para que el cerco de la nieve no le dé la victoria al novarés, que de otro modo no podrá fácilmente lograrla. Hace Dante aquí entonces una de sus famosas profecías, puesta en boca de Mahoma, de la caída de Fray Dolcino. En realidad no era fraile, era un sacerdote herético que había generado un movimiento, una secta llamada de los apóstoles, que proclamaban la comunión de bienes, la comunión también de esposas, digamos, no existiría la exclusividad del vínculo matrimonial. Y después de provocar muchos disturbios, se refugiaron en la cima de un monte, donde fueron asediados por la gente de Novara. Acá aparecen, ¿no?, los novareses, alentados por el Papa, obviamente,
y fueron vencidos por el hambre a causa justamente de las nevadas, como dice aquí, que cortaron el camino a todos los víveres. Con el pie levantado para marcharse, me dijo Mahoma estas palabras, y después, para partir, lo posó en el suelo. Hay dos interpretaciones de esta frase tan curiosa. Algunos interpretan que Mahoma tiene durante todo su discurso un pie levantado, una imagen grotesca y sin mucho sentido. Otros piensan que tiene levantado solamente el talón, digamos, que está apoyado en la punta del pie como para dar un paso. Y podría interpretarse quizá como una alusión al escándalo, a la piedra de tropiezo. Escándalo significa eso, piedra en la que se tropieza. Mahoma y todos los sembradores de cismas han sido precisamente causa de tropiezo para muchos otros. Otro condenado que tenía hendida la garganta, partida la nariz hasta las cejas, y no llevaba más que una oreja sola, habiendo permanecido mirando con asombro, como los demás, antes que los demás abrió la boca enrojecida de sangre por todas partes, y dijo: «Oh tú, que no estás condenado aún por ninguna culpa, y a quien vi en tierra italiana, si no me engaña algún parecido, acuérdate de Pierda Medicina, si vuelves alguna vez a ver la dulce llanura que declina desde el Vercelli a Marcabó». Otro sembrador de discordias famoso. Y también hace su propia profecía. Recordemos que estas profecías Dante las hace conociendo ya los hechos posteriores, pero ubicando la acción de la comedia en el año 1300, y son todos acontecimientos justamente posteriores. En este caso, Pierda Medicina le dice que le avise a los dos mejores hombres de Fano, a Micer Guido y también a Angiolello, que si la previsión resulta aquí vana, serán arrojados al agua desde su barco, dentro de un saco, cerca de Católica, traicionados por un tirano felón. Desde la isla de Chipre a la de Mallorca no habrá visto nunca Neptuno mayor felonía, ni de piratas ni de gente griega. Se trataría de dos nobles, dos embajadores invitados a la fortaleza llamada La Católica, cerca de Rímini, y en su viaje en barco habrían sido ahogados traicioneramente por orden del mismo que los había invitado, por Malatestino, este tirano, hermano de Gianciotto Malatesta y de Paolo, el asesino de Francesca y de Paolo. Nunca se vio una felonía mayor en toda esa región marítima, ¿no? Nunca Neptuno vio mayor felonía, ni de piratas, ni de gente griega. Aquel traidor que solo ve por un ojo, Malatestino era tuerto, y gobierna el país, que uno que está aquí conmigo quisiera no haber visto nunca, después se nos dirá quién es este personaje, los llamará a parlamentar con él. Y después hará de modo que al viento de Fócara no tengan que lanzar promesas ni ruegos. Es un viento tormentoso, parece acompañar justamente al crimen que se ha realizado. Entonces Dante le pregunta quién es aquel al que se ha referido, diciéndole que es uno que guarda un amargo recuerdo de lo que vio. Entonces llevó la mano a la mandíbula de un compañero suyo y le abrió la boca, gritando: «Este es y no puede hablar». Le abre la mandíbula para que Dante ve que se le ha cortado la lengua. Todos están mutilados de alguna manera. Este desterrado sembró la duda en César, afirmándole que a quien tiene medios siempre le perjudica el esperar. Se refiere a Curión, un tribuno de la plebe, amigo de César, que fue el que lo invitó, lo incitó a César a tomar la decisión de cruzar el Rubicón y comenzar las guerras civiles, la gran división de la República Romana. Según Lucano, en su Farsalia, Curión le habría dicho a César: «Tolle moras, semper noquid differre paratis». No pierdas el tiempo, al que está preparado le es peligroso demorarse. El que tiene la capacidad tiene que dar el primer golpe, diríamos. Hoy qué aterrado me parecía, con su lengua cortada en la garganta, Curión, que fue tan atrevido hablando. Y uno que tenía cortadas las dos manos y levantaba los muñones en el aire oscuro,
de modo que la sangre que caía de ellos le manchaba la cara, gritó: «Te acordarás también de Mosca, el que dijo, infeliz, cosa fatta capua». Hay distintos modos de traducir esta expresión de Mosca, que fue uno de los que inició las contiendas civiles en Florencia. Cosa fatta capua. La cosa hecha encuentra su propósito. Digamos, primero obremos, después encontraremos las razones. De esta manera se decidió la muerte de un joven que, habiéndose comprometido con una hija de una familia noble, la había dejado para casarse con otra, y con este asesinato comenzaron las divisiones en Florencia y en Toscana. Por eso dice: «y que sembró la discordia entre la gente toscana». Y yo añadí: «y fue la muerte de tu raza», porque toda la familia Mosca murió en esas guerras. Por lo cual, acumulando dolor sobre dolor, se alejó como persona triste y enloquecida. Yo permanecí mirando la fila de los condenados, y vi una cosa que me daría miedo contar sin pruebas si no estuviese seguro en mi conciencia, esa buena compañera que anima al hombre con la condición de sentirse pura. Dante quiere indicarnos así la sinceridad con la que está escribiendo este poema, iluminado solo por su conciencia, por esta luz de la conciencia. Lo que a nosotros puede parecernos exageración, fantasía, en el fondo está transmitiéndonos la verdad más profunda del corazón de Dante. Vi, en efecto, y aún me parece que lo veo, un cuerpo sin cabeza andar del mismo modo que andan los demás de la triste grey. La cabeza cortada la tenía cogida por los cabellos, pendiente de la mano, como si fuese una linterna, una lámpara que se va sosteniendo delante de la cabeza para ver. Y aquella cabeza nos miraba y decía: «¡ay de mí!». De ese modo se daba luz a sí mismo, y eran dos en uno y uno en dos. ¿Cómo puede ser esto? Lo sabe aquel que nos gobierna. Según la expresión de Mateo 6:21, el ojo es la lámpara del cuerpo. Este hombre tiene separada su cabeza. Podríamos pensar que hay una referencia a lo que Dante ha dicho recién. Dante está guiado por su conciencia. Él es una sola cosa con su conciencia, a diferencia de este personaje que tiene separada la cabeza, como él ha separado por el pecado, ha separado su buena conciencia de sí mismo. Cuando estuvo al pie del puente, levantó el brazo en alto con la cabeza para acercarnos el sonido de sus palabras, que fueron: «Mira ahora la terrible pena, tú que vivo estás viendo a los muertos, y considera si hay alguna tan grande. Y para que lleves noticia de mí, sabe que soy Bertrand de Born, aquel que dio al joven rey tan malos consejos». Se trata de un noble guerrero y trovador, un compositor admirado también por Dante como poeta. Cantó muchísimo a las guerras, no por nada está precisamente aquí, pero especialmente lo que lo condena, lo que lo señala como sembrador de discordias, es haber puesto a el joven Enrique contra su padre, contra el rey Enrique II. Estamos hablando de Inglaterra. Por eso dice: «yo introduje la discordia entre el padre y el hijo. Aquitofel no hizo más entre Absalón y David con malvadas intenciones». Se compara con un personaje del Antiguo Testamento que incitó a Absalón, uno de los hijos del rey David, a rebelarse contra el padre, a hacerle la guerra e incluso a expulsarlo de Jerusalén. «Porque separé personas tan unidas, separado llevo mi cerebro, oh infeliz, de su principio, que permanece en este tronco». El principio es el corazón, ¿no? Estas divisiones que podemos pensar es la división del hombre respecto a su conciencia, es también la división entre los padres y los hijos, es la división entre la cabeza y el corazón. Así se cumple en mí la ley del talión. Literalmente en italiano, così s'osserva in me lo contrapasso, el contrapaso o el contrapeso.
concluye así el canto número 28. Nos vemos la próxima. Dios los bendiga.